Continúas en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Correcta pero limitada. Así calificó Cuba la decisión del gobierno de Estados Unidos de sacarlo de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El anuncio se enmarca en medio de otras medidas tomadas por el gobierno de Joe Biden antes de que regrese a la Casa Blanca Donald Trump, quien en su primer periodo presidencial derogó una serie de decisiones en favor de Cuba que ya antes había tomado Barack Obama. A solo días de que termine su periodo presidencial, Joe Biden anunció una serie de medidas con el objetivo de relajar las sanciones que por años ha mantenido el país norteamericano contra Cuba. Según dieron a conocer desde la Casa Blanca, la determinación se basa en que la isla no ha aportado apoyo alguno al terrorismo internacional en los 6 meses precedentes y ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. En detalle, la administración de Biden notificó al Congreso los planes para levantar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo y deshacer un decreto de Trump que había restringido algunas transacciones financieras con algunos militares y cubanos vinculados al gobierno. Además, se dio a conocer un alto funcionario de Estados Unidos. La medida es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con una serie de actores, incluida la Iglesia Católica. Ante esto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó en la red social X que el anuncio de la Casa Blanca se trata de una decisión en la dirección correcta, aunque tardíamente y con alcance limitado, ya que siguen en pie el bloqueo y la mayoría de las medidas extremas que se pusieron en vigor desde 2017 para asfixiar la economía cubana y provocar carencias a su pueblo. Hay que recordar que a su llegada a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden prometió revisar precisamente la política hacia Cuba. Por lo tanto, no debiera ser extraño que se tomara esta decisión. Lo que pasa es que son los tiempos y lo que pasó entre medio. Porque, ¿se acuerdan ustedes de las manifestaciones antigubernamentales que hubo en Cuba ese mismo año cuando asumió Biden en la isla? Que incluso se saldó con una persona muerta, con decenas de heridos y de muchos manifestantes que también fueron detenidos y encarcelados. Bueno, ahí entonces se puso como una pausa a lo que ya había dicho Biden. Sin embargo, ahora en las postrimerías de su mandato vuelve sobre esto y da un argumento que está en la legislación de Estados Unidos referente a cómo tomar esta decisión y por qué justificarla. Porque la administración Biden señala que esta decisión se adopta porque Cuba no ha aportado apoyo alguno al terrorismo internacional en los 6 meses precedentes. Y esa es una de las condiciones para poder sacarlo de esta lista. Y también dice que ha dado garantías de que no va a apoyar actos de terrorismo internacional en el futuro. De ahí entonces se toma la administración Biden para cambiar lo que estaba resuelto en ese instante. Cuando Trump incluyó a la isla en la lista negra que elabora el Departamento de Estado en el año 21, lo justificó en la negativa del gobierno cubano a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, a su alianza con el régimen venezolano de Nicolás Maduro y a un supuesto asilo a fugitivos estadounidenses. Esos fueron los argumentos que dio Trump para incluirlo. Entonces, Biden dice, bueno, esas situaciones por lo menos en los últimos 6 meses no han ocurrido, por eso se levanta. La pregunta es si ahora cuando llegue Donald Trump, entonces recurrirá al mismo mecanismo para volver al mismo estado y a la misma visión que él tiene respecto de lo que sucede en Cuba. Como sea, ninguna de las dos partes habla de una negociación. Habla de medidas unilaterales, como si se tomaran independientemente, pero todo se entiende que aquí hay una negociación y que incluso que hay una especie de mediación que ha hecho la Iglesia Católica, concretamente el Vaticano. Así es que se espera que la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo contribuya a desbloquear transacciones internacionales de la isla, facilitando su acceso a mercados, a inversiones y también a financiamiento global. Y hay que decir que así como sale Cuba de esta lista, prácticamente van quedando solo 3 países en esa lista que tiene Estados Unidos, que son para los norteamericanos patrocinadores del terrorismo, que son Corea del Norte, Irán y Siria. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Un cambio en lo que se entendía como libertad. Eso han señalado algunos expertos que ha provocado esta última decisión de Meta de eliminar los verificadores de datos. Una decisión que ha tenido una serie de repercusiones en el mundo tecnológico, donde hoy se cuestiona qué se puede creer y hasta dónde se debe permitir las distintas expresiones que se hagan a través de ese medio.
A días de que Donald Trump oficialice su retorno a la presidencia de Estados Unidos, el escenario en el que regresará a la Casa Blanca es distinto del que estaba mientras era candidato. El magnate, recordemos que fue expulsado de Twitter luego de que se le acusara de alentar el asalto al Capitolio ocurrido hace 4 años. Sin embargo, su estadía en redes sociales nunca estuvo exenta de cuestionamientos, lo que lo llevó finalmente a crear su propia red social. Si bien el caso del mandatario electo es uno de los más reconocidos y puede parecer extremo luego de las actualizaciones anunciadas por Mark Zuckerberg, la autorregulación del contenido que se consume en Internet puede estar más cerca de hacerse realidad. Recordemos que las medidas de Meta incluyen la eliminación del programa de verificación de datos, un relajamiento de las restricciones sobre discursos relacionados con temas sociales sensibles y un aumento en la visibilidad de contenido político en los feeds de los usuarios. Frente a esto y al posible fin del control de las redes, los usuarios han buscado otras opciones como Blue Sky, de la que hablamos hace un par de semanas, cuyo concepto inicial es justamente que sean las mismas personas las que encuentren su grupo dentro de la red, sin necesidad de que alguien más controle el contenido que reciben. Tema para conversar con Victoria Hurtado, abogada en temas de tecnología y directora de Microsystem S.A. Victoria, bienvenida. Hola, buenos días. Este tema ya es como la cuadratura del círculo. Sí, Sí, porque tú en la introducción hablabas de personas que quieren más libertad. Y fíjate que lo que intuitivamente uno dice, bueno, si no hay moderación de contenido, supuestamente hay más libertad. Claro. Pero no es así. No es así. ¿Y por qué no es así? A ver, si nosotros miráramos cómo se organiza el tema de las redes sociales con ojos de medios de comunicación, no podríamos tolerar lo que estamos viendo. Son básicamente dos grandes, reemplacemos redes sociales por medios de comunicación, dos grandes medios de comunicación monopólicos, cuyos dueños son billonarios, ¿ya? Ahora, tú dices, bueno, pero aquí cada uno alimenta con sus feeds y posts lo que ahí sale. Sí, pero la línea editorial es el algoritmo. La línea editorial es el algoritmo. Es una manera elegante de llamar una línea editorial, pero el algoritmo es una línea editorial automatizada. Entonces, desde el momento en que tú eliminas la moderación de contenido, lo que estás teniendo es la posibilidad de tener contenido mucho más extremo, y como el algoritmo es el que le da más o menos volumen a los contenidos, podemos terminar manipulando bastante qué tipo de contenidos las personas están escuchando. Y esto es lo que está pasando, o leyendo, y esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania y en Reino Unido, digamos, de manera bastante notoria, con el apoyo que están teniendo grupos de derecha, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es un poco la pequeña historia de todo esto? No nos olvidemos que a partir del año 2016 y 2020 se comienza a sospechar de las redes sociales en las elecciones por haber de alguna manera intervenido, ¿ya? Al hacer publicidad de manera, ¿no es cierto?, target, digamos, a medida. Y entonces ahí aparece el tema de los fact-checkers, el tema del esfuerzo por moderar el contenido, de algoritmos más complejos para restringir contenido tóxico, de alguna manera de restablecer la confianza pública. Y esto se logra según los estudios, pero lo que no funciona tanto es lograr esto en el mundo conservador. El mundo conservador se siente de alguna manera amordazado por estas medidas de moderación de contenido. Entonces, con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, él cambia su política de moderación de contenido a lo que han llamado las community notes, en donde cada persona es la moderadora de contenido. Y ese fue el anuncio que hizo Mark Zuckerberg de que quiere sumarse a esta política, que es una política muy rentable, porque entre otras cosas ellos no se hacen responsables del contenido como se estaban haciendo antes, y además es gratis porque cada uno de nosotros tiene que preocuparse del contenido. No solamente no se hacen responsables y es gratis, sino que además es complejo, porque estas community notes, digamos, primero tienes que estar inscrito
para poder participar del programa, de hacer comentarios, y luego tiene que recibir suficientes votos estos temas que se han posteado para que puedan elevarse a la categoría de que nosotros los veamos como temas disputados y aparezcan en los tweets o en los feeds que esto ha sido disputado. Y generalmente los temas que son disputados son temas, por lo tanto, en donde hay alguna mínima cohesión, porque si no, no tendría la cantidad de votos para poder ser visibles. Como que uno que se va pisando la cola y aumenta porque efectivamente se está viendo más, tiene más cantidad de reproducciones, de conversaciones, y entonces matemáticamente como que te lo va reproduciendo inmediatamente, quizá exponencialmente. Pero además, exacto, pero además por selección adversa son temas donde hay consenso. Yeah. Y supuestamente los temas delicados, en donde queremos que haya moderación de contenido, son los temas en donde no necesariamente hay consenso, y los temas donde no necesariamente hay consenso son temas también políticos. Entonces ahí volvemos a la famosa paradoja de la tolerancia y antiguos filósofos que pensaron estos temas. Estamos revisitando todo el pensamiento que se produjo después, ¿no es cierto?, del nazismo, entre otros, la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que dice: tolerar lo intolerante puede destruir la democracia, digamos, porque en el fondo llega un momento en que tú no puedes estar tolerándolo todo. Pero bueno, esta es una tremenda discusión muy compleja de fondo. ¿Cuáles han sido las reacciones a esto? Entonces, si llegamos a la convicción de que va a ser difícil moderar contenido con esta solución que nos ofrecen estos magnates, que es que cada uno lo haga, porque además no la hacen muy fácil. Claro. En la propia comunidad lo haga. Perdón que te interrumpa un poco. Allí, no sé, es totalmente distinto a lo de los medios de comunicación tradicionales, porque siempre al final de los programas seguramente la gente que nos escucha va a decir: pero ustedes también de alguna manera lo hacen, porque en los programas de pronto dice: las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de no sé qué cosa del canal. Pero cuando ha habido problemas, cuando ha habido situaciones límites allí y se ha ido a la justicia por estos temas, también se cuestiona no solamente muchas veces a quien emite la opinión, sino también a quien facilitó el medio para poder opinar. Entonces, yo no me puedo, como medio de comunicación, darle tribuna a cualquier persona que diga lo que quiera y después decir: bueno, pero es que fue su opinión lo que dijo. Hay muchos casos que se han judicializado en donde sí, se va sobre la persona que dijo lo que dijo, una mentira, qué sé yo, una injuria, una calumnia, etcétera, pero eventualmente también del responsable que le permitió hacer aquello sin tener ningún tipo de moderación al respecto. Entonces es como raro, porque decir, bueno, que la gente lo haga y que se modere solo es traspasar esa responsabilidad. Y yo, Pilato, me lavo las manos. Bueno, así es raro, y si fuera un medio de comunicación no lo estaríamos tolerando. Claro, por eso. No lo podríamos tolerar, y sin embargo lo estamos tolerando. ¿Por qué? Porque hemos comprado esto del Decency Act, el artículo 230, en que ellos no se hacen responsables, que es una regulación del año 90, cuando Mark Zuckerberg tenía creo que 13 años, digamos, que es ridículo. ¿Ya? Y estamos viendo, porque además está comprobado, que estas redes sociales han generado problemas sociales, han generado desinformación a gran escala, polarización, extremismo político, impactos negativos en salud mental, desfinanciamiento del periodismo como lo conocíamos, y ahí estamos todos, arriba, tuiteando, mirando, etcétera, siguiendo este mundo, y no nos damos cuenta que ahora vamos a estar de verdad bastante controlados por esta línea editorial que son los algoritmos. Entonces, cuando uno lo mira desde esa otra perspectiva, nos damos cuenta que estamos tolerando algo que es bastante intolerante. Y la respuesta ha sido, porque este tema está trayendo muchísimos problemas políticos en Europa en particular, en donde hace poco hubo una entrevista que le hizo Elon Musk a la candidata de extrema derecha en Alemania, y eso es, imagínate que Elon Musk tiene 200 millones de seguidores.
sea, eso es, llamémoslo así, una especie de favor político. Hacer campaña también. O sea, es intervencionismo, podríamos decir, todas esas palabras podrían calificar. Esto es una gran discusión que podemos tener, pero básicamente estamos metiéndonos en política extranjera. ¿Para qué decir el caso de Tommy Robinson, las violaciones que han ocurrido y que se han sido levantadas en Reino Unido, que supuestamente fueron producidas por grupos de musulmanes? Hay toda una polémica en este momento desarrollándose ahí, que Elon Musk también ha abierto, porque el actual primer ministro era prosecutor anteriormente, le tocó ver ese tema y aparentemente, según Musk, no lo hizo. En fin, vamos a conversar en los próximos capítulos de lo que está pasando en cada uno de estos países, porque es muy interesante. Ahora, las reacciones, ¿cuáles han sido? Entre otras cosas, gente que está promoviendo otras redes sociales como Blue Sky, que son sumamente amistosas, que uno se puede cambiar con todos sus seguidores cuando quiera y que uno domina el algoritmo y no el algoritmo a uno. Y han aparecido también organizaciones que están muy preocupadas de esto, como el Atlas Project, voy a leer, que es una fundación cuya misión es establecer un gobierno abierto e independiente de las redes sociales y fomentar un ecosistema rico de nuevas aplicaciones basadas en el AT Protocol compartido. Nuestro objetivo es convertirnos en una fuerza de contrapeso que pueda apoyar de manera sostenible las redes sociales operadas en el interés público. Nuestro lanzamiento está acompañado de una carta abierta firmada por destacados usuarios de Blue Sky como el actor Mark Ruffalo y figuras reconocidas en tecnología y academia como el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, y Shoshana Zuboff. Esto lo escribió Robin Virgin, que es el vicepresidente de Data Governance del New York Times, en la revista Project Syndicate. O sea, está apareciendo una gran preocupación porque de alguna manera el genio salió de la botella y no nos estábamos dando cuenta que todo este discurso de libertad de expresión que le escuchamos a Elon Musk no es más que más opresión, porque es liberar contenido inadecuado y mantenernos con un algoritmo que es la verdadera línea editorial. Es sin duda uno de los temas de este 2025, ¿eh? Así que, tal como tú lo has dicho, en distintos capítulos vamos a ir desarrollando esto, porque esta discusión se ha tomado el tema desde el inicio, desde el arranque, con este anuncio que hizo Zuckerberg y dejar este tipo de moderación como la tenía establecido, y las reacciones son muchísimas. Así que vaya que vamos a tener tema este año, Victoria. Así es. Muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, saludos.